Aquel martes por la mañana, Martín Elías Robledo no esperaba ninguna sorpresa. Como cada día, llegó al piso 28 del edificio RobCorp con la puntualidad y frialdad que lo habían llevado a convertirse en uno de los empresarios más poderosos del país. Traje impecable, reloj de lujo, rostro de piedra. Nadie se atrevía a interrumpirlo cuando entraba. Sus asistentes lo sabían. Él no hablaba de más. No sonreía. Y mucho menos perdonaba errores. Pero ese día, sin saberlo, el pasado lo estaba esperando en la sala de recepción. Isabel Camargo llevaba días ensayando frente al espejo lo que diría en la entrevista. No tenía un currículum impresionante, apenas terminó la secundaria, pero tenía experiencia, ganas y sobre todo, una hija que necesitaba zapatos nuevos. Esa mañana, su pequeña de 7 años, Lía, no podía quedarse sola, así que Isabel la llevó con ella. Iba bien peinada, con un vestido sencillo, zapatos gastados pero limpios, y una mirada curiosa que no dejaba de recorrer el mármol brillante y los cuadros caros del lugar. «Señora, no es lo ideal traer niños», murmuró la recepcionista, intentando sonar amable. «Lo sé, pero no tengo con quién dejarla. Se portará bien, lo prometo». Mientras esperaba su turno, Isabel tomó asiento junto a su hija, acariciándole el cabello. Lía dibujaba en una hoja suelta, ajena al mundo. Lo que ninguna de las dos sabía era que en ese mismo instante, el hombre al que iban a conocer estaba a punto de recordar algo que llevaba años enterrado. Cuando Martín salió de la sala de juntas para tomar un café, sus pasos lo llevaron directo hacia recepción. Nunca pasaba por ahí, pero aquel día sintió una inquietud que no supo explicar. Y entonces, la vio. Primero, a la niña. Luego, a la mujer. Fue como recibir un golpe en el pecho. No era posible. Se detuvo de golpe. Nadie lo notó, salvo ella. Isabel levantó la vista y se quedó helada. Lo vio como si fuera un fantasma. «Martín», susurró sin querer. Él parpadeó, su rostro endurecido no mostraba emoción alguna, pero por dentro, el corazón le latía con violencia. Esa cara. Esos ojos. Esos malditos ojos eran los suyos. Reflejados en la pequeña. «¿Nos conocemos?», preguntó él con voz seca. Isabel tragó saliva. Había jurado no buscarlo. Había prometido criar a su hija sin él. Pero la vida, cruel como es, la había arrastrado de nuevo a su sombra. «Vengo a la entrevista», dijo, levantándose despacio. Él no respondió. Miraba a la niña. Ella también lo miraba con la inocencia de quien no entiende, pero siente. «¿Cómo te llamas, pequeña?» «Lía», respondió ella sin miedo. «¿Usted es el jefe?» Martín tragó saliva. Lía. Ese nombre no lo conocía. Pero lo sentía suyo, aunque no supiera por qué. «Sí, soy el jefe», dijo con una sonrisa rota que no le salía nunca, y esa fue la primera vez que alguien en esa oficina lo vio humano. La recepcionista se acercó rápido, sorprendida. «¿Señor Robledo? ¿Todo bien?» «Él. Segú». Martín volvió a su oficina sin decir una palabra. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria y se dejó caer en su silla como si el peso del pasado lo hubiera empujado hasta ahí. No lo podía creer. Ella. Isabel. La misma mujer a la que había dejado atrás sin mirar 2 veces. La que había amado durante un par de meses cuando aún era un idiota de 20 años con ambición, pero sin conciencia. Se conocieron en el barrio donde él creció, antes de las oficinas de lujo, antes de los millones. Ella era una joven callada, con una sonrisa que lo derrumbaba y una fuerza que lo inspiraba. Pero cuando consiguió una beca para estudiar en el extranjero, se fue sin despedirse. Su excusa, no quería ataduras. Ahora esa, no atadura, tenía unos ojos que lo miraban como si lo conocieran desde siempre. Él apretó los puños. Había pasado toda su vida controlando cada detalle, subiendo escalón tras escalón sin ayuda de nadie. Pero ese rostro diminuto lo había desarmado en segundos.
¿Y si era verdad? ¿Y si esa niña? Del otro lado, Isabel esperaba. Su turno había llegado, y una joven ejecutiva la llamó para entrar. Lía caminaba de su mano, sin saber lo que esa sala representaba. Era solo otra entrevista para su madre, otra oficina gigante, otro intento de tener una vida un poquito más cómoda. ¿Está segura que desea que la niña entre con usted?, preguntó la ejecutiva. Sí, no causará problema. Mientras cruzaban el pasillo, Isabel se mordía el labio. Sabía que él la reconoció. Sabía que ahora todo se había complicado. Pero no vino para hacer escándalo. Solo necesitaba trabajo. Martín la observaba desde detrás de una mampara de vidrio polarizado. Ya no tenía dudas. La manera en que la niña caminaba, la curva de sus labios, el brillo en sus ojos. Era como verse a sí mismo, pero sin las cicatrices. Cuando la vio sentarse frente al escritorio de recursos humanos, sintió una punzada de rabia. ¿Por qué no le dijo nada? ¿Por qué se lo ocultó? ¿Quién se había creído que era para quitarle a su hija sin preguntarle siquiera? Pero algo en su interior le recordó la verdad, él también se fue sin decir adiós. La entrevista fue rápida. Muy rápida. No porque Isabel lo hiciera mal, sino porque una orden silenciosa había llegado antes de que ella entrara. Contrátenla. Punto. Cuando le entregaron una carpeta con papeles y fechas para capacitación, Isabel no entendía nada. No había respondido ni la mitad de las preguntas. No tenía título, ni experiencia formal. Miró a su hija, confundida, pero ella sonreía. ¿Ya tienes trabajo, mamá? Isabel asintió, pero por dentro temblaba. Al salir del edificio, Martín la esperaba junto a su coche negro, con los vidrios oscuros y chofer con cara de estatua. Isabel llamó su nombre como una sentencia. Ella se detuvo, y por un momento no supo si huir o enfrentarlo. ¿Cuántos años tiene? 7. ¿Es mía? La pregunta se quedó flotando en el aire. Lía seguía caminando unos pasos más adelante, mirando un pájaro en la banqueta. No escuchaba, no entendía. Isabel bajó la mirada. No vine a buscarte, Martín. Pero me encontraste. Ella lo miró, cansada. No había odio en sus ojos, pero tampoco dulzura. Solo resignación. No quise interrumpir tu mundo perfecto. Martín soltó una risa amarga. Mi mundo perfecto se rompió en cuanto la vi. Un silencio los envolvió. Quiero saber de ella, dijo él al fin. ¿Ahora? ¿Después de 7 años? No sabía. No preguntaste. Y tenía razón. Ese día, el millonario más temido de la ciudad entendió que su fortuna no podía comprar el tiempo perdido. Y por primera vez en su vida, quiso algo que no sabía si merecía, una segunda oportunidad. Durante los días siguientes, Martín no dejó de pensar en Lía. Se le aparecía en cada rincón de su mente, como una voz que no había escuchado nunca, pero que parecía haber estado ahí desde siempre. No sabía cómo hablarle. No sabía si tenía derecho siquiera. Pero la necesidad de conocerla, de saber quién era y qué le gustaba, lo devoraba por dentro. Llamó a Isabel 2 días después de aquel encuentro. Ella contestó con cautela. ¿Qué quieres, Martín? Verla. Solo eso. Verla y hablar con ella. ¿Podemos vernos en un lugar neutral? No quiero problemas, Isabel. Te lo juro. Después de un largo silencio, ella aceptó. Y 3 días después, se encontraron en un parque de barrio, uno sin fotógrafos, sin autos de lujo, sin trajes. Lía jugaba en el columpio mientras Martín la miraba de lejos, las manos en los bolsillos, como si aún tuviera miedo de romper algo solo con acercarse. ¿Le dijiste quién soy?, preguntó. No. Le dije que eras un conocido del trabajo. ¿Y cuándo pensabas decírselo? Tal vez nunca.
La respuesta lo golpeó más fuerte que cualquier insulto. Pero la entendió. Y por eso no gritó, no discutió. Solo la miró y dijo: no quiero quitarte nada. No quiero arrebatarte lo que tú construiste. Pero quiero estar. Aunque sea tarde. Isabel lo miró, agotada. ¿Sabes lo que más le duele a un niño?, dijo. No es crecer sin padre. Es que aparezca y luego desaparezca de nuevo. Martín asintió. Sabía que el dinero no podía borrar los años, ni los cumpleaños, ni las noches de fiebre donde él no estuvo. Pero tal vez aún podía construir algo desde las ruinas. Se acercó despacio a Lía. Ella lo miró, un poco tímida. Hola, señor, dijo. Él sonrió. Hola, Lía. ¿Puedo empujarte en el columpio? Ella asintió sin pensarlo. A los niños no se les enseña a perdonar. Ellos ampliamente sienten lo que es sincero. Y Martín, ese día, era todo sinceridad. Durante casi una hora, jugó con ella. Rieron, hablaron de cosas pequeñas, si le gustaban los gatos, si odiaba las verduras, si le gustaba dibujar. No dijo que era su padre. Solo fue un hombre que quería conocerla. Y ella se dejó conocer. Cuando el sol empezó a caer, Isabel dijo que debían irse. Martín se agachó y miró a Lía a los ojos. ¿Te gustaría volver a verme algún día? Ella pensó un segundo. Sí, pero, no tardes tanto. Él tragó saliva, con los ojos al borde de romperse. Lo prometo. No hubo abrazos. No hubo lágrimas. Solo una promesa hecha con la voz temblorosa de alguien que por fin entendió que su mayor fortuna nunca estuvo en una cuenta bancaria. Y aunque Isabel se fue con la misma desconfianza con la que llegó, algo en su mirada había cambiado. Ya no lo miraba con odio. Solo con esa esperanza frágil que se tiene cuando alguien que te falló, intenta volver a hacer lo correcto. Martín volvió a su vida de oficinas, contratos y relojes caros. Pero ahora, en el cajón de su escritorio, había un dibujo infantil que decía: gracias por empujarme, señor. Y cada vez que lo veía, sonreía. Por primera vez en mucho tiempo, supo lo que era tener algo real que perder. Y esta vez, no pensaba dejarlo escapar.